Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga y la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es viernes 29 de marzo, viernes de la tercera semana de Cuaresma. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros poder escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra del Señor, para hoy viernes 29 de marzo, tercer viernes o viernes de la tercera semana de Cuaresma. Hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, tomada del capítulo 12, versículo 28 al 34, donde encontramos el mandamiento principal. Si ustedes se ponen a pensar, unos versículos atrás, en el 12:18, a Jesús se le acercan unos saduceos. Eso es interesante porque dice la Biblia que estos niegan que haya resurrección y le preguntan al Señor sobre la resurrección de los muertos a través de una pregunta muy capciosa. Un hermano, alguno que tiene una mujer y muere sin darle hijos, se casa con su esposa. Entonces el Señor Jesucristo le da una respuesta contundente. Jesús le dijo: ¿no están en un error ustedes por esto? Por no entender las Escrituras y el poder de Dios. Y les dice: pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, porque serán como ángeles en el cielo. Y acerca de que los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés en lo de la zarza? Como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están en un grave error. El Señor le decía esto a los saduceos, los saduceos que eran como los materialistas de la época de Jesús. No creían en resurrección, ni ángel, ni alma, ni espíritu. Sin embargo, esto que el Señor le responde a estos saduceos, lo escucha un escriba, según nos dice a nosotros el Evangelio de Marcos, o un fariseo, según nos dice a nosotros el Evangelio de Mateo. Un escriba, dice, se acercó uno de los escribas eran los enemigos más arraigados que tenía nuestro Señor Jesucristo, que les había ¿oído qué? La respuesta que le dio a los saduceos. Y viendo que les había respondido muy bien, pues según la creencia de los escribas, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? ¿Y por qué le pregunta esto? Porque los escribas y los fariseos, que son los que estudian y hacen cumplir la ley, estos personajes recibieron de parte de Moisés los 10 mandamientos. Dios le entrega a Moisés los 10 mandamientos, Moisés se los entrega al pueblo. Y el pueblo trata de ponerlos en función, de cumplirlos. Y para esto
crean algunos preceptos, algunas leyes para poder cumplir estos 10 mandamientos. 613 leyes tiene el pueblo de Israel para el Antiguo Testamento. Y muchos divagaban, muchos peleaban de cuál de esas 613 leyes era el mandamiento principal. De cuál de esas 613 leyes, de esos 613 preceptos o mandamientos, era el primero. Entonces, este hombre que era un doctor, este hombre que era un racionalista de la época, un teólogo, podemos decirlo, de la época, quiere saber cuál es la respuesta de nuestro Señor, porque le gustó lo que él le dijo a los saduceos. Entonces Jesús le contestó. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Qué interesante la respuesta de Jesús. Primero que todo, el inicio de escucha, Israel, solamente, o el único que lo cita, es Marcos, citando lógicamente Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Si ustedes van a su Biblia y leen Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, dice: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy, dice la palabra del Señor. El primer mandamiento es: escucha, Israel, escucha, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé, el único Señor. ¿Y qué significa esto? De que el primer mandamiento de las 613 es escuchar. Para nosotros poder amar a Dios tenemos que aprender a escucharlo. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. En este escriba vino la fe, vino la curiosidad. En este escriba vino algo diferente a lo que había vivido, porque escuchó hablar a Jesús y se le acerca a Jesús con todas sus inquietudes, pues lógicamente que él tenía de su creencia y quería que el Señor le respondiera. El Señor le responde con algo que se llama como el himno o el Padre Nuestro de los escribas. Ellos lo recitaban, dicen algunos biblistas, 3 veces al día. Muy bien lo conocían, lo recitaban en la mañana, lo recitaban en la tarde y en la noche, como nosotros los católicos rezamos el Padre Nuestro en diferentes horas del día, sobre todo en la Santa Eucaristía, también en el Santo Rosario, o a veces en oraciones que elevamos espontáneas, viene también el Padre Nuestro. Muy bien lo conocía, y el Señor le dice, y San Marcos inicia con el encabezado: escucha, Israel. Para que usted pueda amar a Dios, mi hermano y mi hermana, lo primero que tiene que hacer es aprender a escuchar a Dios. ¿Y en dónde escuchamos a Dios? Esto es bueno saberlo. Nuestros oídos tienen que ser puestos a través de nuestros pastores, del Papa, los obispos, los presbíteros. Tienen que ser puestos nuestros oídos. No le prestemos los oídos a otras personas. Pueden que hablen muy bonito, pueden que hablen muy bello, pueden que hablen muy lindo, pero no es doctrina de Dios, no es doctrina católica. Por lo tanto, va a venir en nuestro corazón una confusión terrible. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es aprender a escuchar. Escucha. Y muy curiosamente, esta palabra escucha, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 144, cuando habla de la obediencia en la fe, dice que la obediencia en la fe, la obediencia viene de 2 palabras latinas, ob audire, que traducen como el que escucha. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escuchar para obedecer. Escuchar para actuar según el mandato de Dios. A eso es lo que nos está diciendo el Señor a nosotros. Tenemos que aprender a escucharlo para obedecerle, para amarlo. Escucha, Israel, escucha, católico, te diría hoy el Señor, o te dice hoy el Señor a través de este canal de YouTube. Escucha, Israel. El Señor, la palabra Señor, ustedes saben que es la traducción del nombre de Dios. Yahvé es un nombre impronunciable para los judíos. Nosotros nos atrevemos a pronunciarlo
pues ya el Señor Jesús vino a este mundo y podemos pronunciarlo libremente. Una crítica que yo le hago a mis hermanos protestantes es que utilizan el nombre de Dios en vano. Ellos le llaman Jehová, nosotros le llamamos Yahvé, ese es el nombre de Dios. Sin embargo, a toda hora es Jehová, 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 Jehová. Y no hay que usar el nombre de Dios en vano, ese nombre de Dios es sagrado. El Nuevo Testamento utiliza el título de la expresión Señor, que evoca el nombre de Dios. Ustedes saben que el nombre de Dios está escrito en 4 letras en el alfabeto hebreo. El famoso tetragrama, el nombre de Dios, YHWH, los judíos le llaman Yahweh, Yahvé, decimos los católicos. Sin embargo, ese nombre de Dios, que es impronunciable, fue sustituido por algunos títulos. Para no nombrarlo una sola vez se nombraba al año y era el día de la gran expiación, lo que nosotros llamaríamos hoy como el Viernes Santo, el día de la gran expiación, el día del gran perdón de este pueblo, una vez al año y pronunciado por el sumo sacerdote. Entonces, resulta que, como no lo podían pronunciar, títulos de Dios eran los que ellos buscaban para poder referirse a Él. 72 títulos hay en el Antiguo Testamento. El más cercano fue Adonai. Adonai, el Señor de los ejércitos, fue traducido del hebreo al griego por Kyrios. Kyrios, que significa del griego al latín como Dominus, y Dominus del latín al español como Señor. Por esa razón es que aquí dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Yahvé, te lo digo, es el nombre de Dios. Un solo Dios vivo, dueño único del mundo y de su pueblo, que se va mostrando a lo largo de que el pueblo va teniendo una relación íntima con Él. Eso es lo que Dios nos está diciendo en su nombre. Yo soy el que soy, o yo soy el que seré. A la medida que va teniendo usted, Moisés, esas relaciones, ese encuentro conmigo, va a salir descubriendo quién soy yo. Por lo tanto, el nombre de Dios es un nombre santo y no debemos usarlo en vano. Recordemos el mandamiento segundo: no usarás el nombre de Dios en vano. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás, no usarás el nombre de Dios en vano. Sin embargo, volvemos a la Biblia. Dice el Señor, ya traducción al español del nombre de Dios. Nosotros no decimos Yahvé, un nombre por los judíos impronunciable y debemos respetarlo también, es el nombre de Dios. Decimos Señor, porque es el título, el Dios que vino aquí al mundo, a la tierra, Jesús, a Él se le da el título de Señor. Mismo San Pablo le da el título de Señor. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor, es un mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. Para yo amar a Dios tengo que aprender a escucharlo a Dios. Pero para aprender a escuchar a Dios tengo que prestar los oídos a quienes se los tengo que prestar, a mis pastores, papa, obispos, presbíteros. Escuchémoslo, repitámoslo muy bien. No hay que prestar el oído a cualquier persona. Dice, cuando tú escuchas a Dios, lo vas a llegar a amar con todo tu corazón. Lo que hay en el corazón abunda en los labios. Cuando usted ama a Dios con el corazón, puede llegar a pronunciar su palabra, puede llegar a predicar la palabra, porque lo que hay en el corazón abundan los labios. Con toda tu alma, escúcheme muy bien, el alma que nos da Dios a nosotros en el momento mismo de la concepción, esa alma que es inmaterial, que es eterna, que cuando partamos de este mundo vamos a tener ese encuentro con Dios porque vamos a volver a Él. El alma, hermano, hay que amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Dice, con toda tu mente, con toda tu mente. Y eso es importante porque es que el Deuteronomio no dice con toda tu mente. Sin embargo, cuando la Biblia habla de algún órgano, habla de la totalidad, corazón, la totalidad del conocimiento humano, la mente, la totalidad del intelecto humano. A Dios hay que amarlo con todas nuestras dimensiones humanas, con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro amor, con todo nuestro ser, tenemos que amarlo. Recuerde, el corazón en la Biblia, de la raíz lep hebrea, traduce la totalidad del conocimiento humano. Y la mente, la totalidad del intelecto humano. Y también, dice el Señor, con todas las fuerzas humanas que nosotros tengamos, la tenemos que poner siempre al servicio de Dios en el amor. Esto es importante. Y aquí hace como una división el Señor
hablando de un segundo mandamiento. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Extrañamente en San Lucas, en el capítulo 10, versículo 27, no hay dos mandamientos. Extrañamente en San Lucas solamente hay uno. Dice: respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, le dice esta persona, porque el que responde es la persona que se acerca a Jesús. Se levantó un jurista y dijo, para atenderle: maestro, ¿qué debe hacer para tener una herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él responde de esa manera: un solo mandamiento en San Lucas. Es decir, amar a Dios y amar al prójimo se convierten en una misma cosa en Jesús de Nazaret. En Jesús de Nazaret. En el Antiguo Testamento estaban divididos. Amar a Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y amar al prójimo, Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eran los dos mandamientos con los cuales el Señor Jesús resume la ley para dar la respuesta a esta persona, a este hombre. Que este hombre, al escucharlo, pues converge, está de acuerdo con la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice este escriba: muy bien, maestro. Un escriba lo llama maestro. Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que el único y no hay otro fuera de él es Dios. Y hay que amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. Ojo con esto, que el escriba no dice alma, dice corazón, inteligencia y fuerzas. Y el Señor dice corazón, alma, mente y fuerzas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y al prójimo como a uno mismo. Vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Muchas veces nosotros a nivel de religión nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo más importante? Rezar el rosario de la misericordia o de la Virgen María, hacer el Vía Crucis o hacer un ayuno, ir a misa o a obras de caridad. Y hay gente que responde de diferentes maneras. Hay gente que responde, un ejemplo, la teología de la liberación. Dice, no, lo importante no es tanto lo cultural, sino estar cerca de la persona, entonces entregarnos al pobre, porque el pobre es un lugar teológico donde nos rescata a nosotros el Señor. Hay gente que dice, no, realmente lo más importante es rezarle a la Virgen María porque ella nos lleva a Jesús. O hay gente que dice, no, que lo más importante es la vida sacramental. Otros dirán, no, lo más importante es la iglesia. Sin embargo, nosotros en la Iglesia Católica sí sabemos que es lo más importante. Lo más importante es Jesús. ¿Y dónde encontramos a Jesús? En la Eucaristía. Y en la Eucaristía nos alimentamos de Él para poder amar al otro, amar al prójimo, que es el mandamiento nuevo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor en San Juan, capítulo 12, versículo 13, nos da a nosotros un mandamiento nuevo. Dice el Señor y Salvador Jesucristo. San Juan, en el capítulo 15, versículo 12, vamos a buscarlo por acá. San Juan 15, 12 dice, este es el mandamiento mío, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, dice el Señor. Claro, en el Señor, donde nos llenamos del amor, podemos alimentarnos para ir a amar al prójimo, amar al otro. Si no nos alimentamos de Jesús en la Eucaristía, no vamos a poder amar al otro, al prójimo, como Él nos ama. Ya no tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, sino tenemos que amar al prójimo como Jesús nos ama, que es el cambio que hace nuestro Señor Jesucristo. Se lo repito, en el Antiguo Testamento teníamos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Amarás a Dios, como nosotros mismos, y al prójimo como a nosotros mismos. En el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento tenemos que amar al prójimo como Jesús lo ama. Entonces, antes de usted llegar a agredir, a transgredir o hacer algo en contra de alguien, pregúntese, ¿qué haría Jesús en este momento? Tal vez Jesús en este momento pisotearía al pecador. Tal vez Jesús en este momento humillaría a la persona. Tal vez Jesús en este momento le daría la espalda a alguien. Pregúntese. No tiene que amar a Dios como usted se ama, como usted ama a Dios, sino como Dios nos ama a nosotros. Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor y Salvador Jesucristo.
Y entonces el Señor ve la respuesta de este escriba. Dice: Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, dijo: no está lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía a hacerle preguntas. No está lejos del reino de Dios. ¿Y a qué distancia está el reino de Dios? A un sí de distancia. Hoy, hermano, usted puede estar muy cerca del reino de Dios. Sin embargo, necesita abrirle su corazón al reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es que Jesús reine en nuestro corazón. Eso es el reino de Dios. El Señor Jesucristo habla del reino de Dios, compara el reino de Dios, pero no define el reino de Dios. El reino de Dios es que el Señor reine en nuestra vida, en nuestro corazón. Que Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Busquémoslo a través del corazón de la Virgen María para poder llegar a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 86, versículo 8 y 10. Señor, ningún Dios como tú, no hay obras como las tuyas, pues eres grande y haces maravillas, tú eres el único Dios. Oremos. Señor Jesús, enséñanos a amar a Dios y a nuestros prójimos cada día, que podamos amar de forma desprendida y generosa, también amarte con gratitud, porque de ti procede todo, y debemos corresponderte de la misma manera. Hoy te lo pedimos a través del corazón inmaculado de la que te amó, de la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy viernes 29 de marzo. Estamos ya en el corazón de la Cuaresma para vivir esta Semana Santa, celebrar este misterio pascual de Cristo. Preparemos lo mejor que podamos hoy viernes, recemos el Via Crucis, ofrezcamos ayunos, hermanos, y oraciones a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Yo antes de irme quiero recordarles las dos cositas que les he querido recordar siempre. La primera, ayúdenme a evangelizar. ¿Cómo lo hacen? Dando 5 pasitos. Suscríbanse a este canal, es importantísimo. Estamos camino al 1.000.000 de suscriptores. Ya llevamos 124.000, vamos para los 125.000. Ayúdenme, hermanos, a evangelizar. Suscríbanse, reproduzcan los videos, denle me gusta o denle no me gusta, me está ayudando de todas maneras. Guárdelo y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y la segunda cosita es la campaña $1 para la evangelización. Queremos grabar esta película católica, no queremos quedarnos con la sola idea, no queremos quedarnos en los solos deseos de poder hacerlo. Ayúdenme, $1 en su vida para grabar una película católica. Ya tenemos $4.000, nos faltan 196.000, pero sabemos que para Dios nada hay imposible. Y yo desde aquí, mis hermanos, quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.